Quiero predicar, acompáñeme al segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Versículo 1. Y vamos a leer esta historia hasta el versículo 7. Lo tiene ahí en casa, búsquelo también. Búsquelo en casa. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Leo en el nombre del Señor. Me llama la atención el título, ya es interesante. Eliseo hace flotar el hacha. Leo en el nombre del Señor el versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, a su maestro, a su mentor: he aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho, chico, pequeño. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en el que habitemos. Y el profeta dijo: andad, vayan. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y el profeta respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, el profeta Eliseo le preguntó a este joven: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar al profeta. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Qué poderosa historia. Cada vez que leemos una historia del profeta Eliseo, podemos ver los grandes milagros, las grandes maravillas que ocurrieron a través de este hombre de Dios. Cada vez que un hombre de Dios es empoderado con una palabra, con un manto, siempre el Señor va a tener un respaldo absoluto en lo que Él diseñó para que sea mostrada su gloria en la tierra. Siempre Dios va a entregar un respaldo perpetuo, absoluto, total. Y si hay algo que yo veo en Eliseo, son uno de los mejores milagros que yo puedo ver en las Escrituras. Parafraseando un poco la historia para que usted entienda esta narración, el profeta Eliseo era el hombre encargado en esta escuela de profeta. Era una escuela de profeta. La Biblia dice que estos jóvenes que acompañaban al profeta Eliseo pertenecían a una escuela. Eran hijos de profetas. Eran hombres también con una palabra. Eran hombres con una dirección. Eran hombres que tenían también en su hogar el peso de portar un destino de gloria para cada uno de ellos. Así como cada uno de nosotros estamos aquí porque algún día hemos recibido una palabra de parte de Dios. Usted y yo no estamos aquí de casualidad. Usted y yo estamos sentados en este lugar porque un día el Señor salió a nuestro encuentro y nos entregó una palabra: que nuestra casa serviría a Dios, que nuestras vidas servirían a Dios, que nuestros hijos servirían a Dios. Cada uno de los que estamos aquí portamos una palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen: yo tengo una palabra de parte de Dios a favor de mi vida? El profeta Eliseo era el hombre que enseñaba en esta escuela. Me llaman muchas cosas poderosamente la atención. Hay algo que quiero ir directamente
al rema de esta escritura, a lo que quiero soltar en esta tarde. Y es que cuando tú tienes una palabra, escuche esto, cuando usted tiene una palabra a favor de su vida, a favor de su casa, siempre las dificultades, los problemas y las adversidades van a venir a tu encuentro. No pienses que el diablo va a dejar que usted concluya o termine de hacer lo que Dios dijo por sí solo. Que no se le va a levantar el enemigo, que no va a tener aflicciones, que no va a tener problemas. Siempre que el diablo escucha que usted tiene una palabra, él también va a venir al encuentro para detener lo que Dios dijo de tu vida. Cada joven que habitaba esta casa, cada joven que habitaba esta escuela de profeta portaba una palabra. Dice que el profeta Eliseo, esta casa iba creciendo. Quiere decir que esta casa crecía en número. Cada día se aumentaban más personas a esta escuela. Esta iglesia de Eliseo que él pastoreaba estaba creciendo. Entonces uno de los jóvenes dijo: vamos a agrandar el lugar, ya no entramos en esta casa. Es necesario que agrandemos nuestra iglesia. Es necesario que agrandemos el lugar donde habitamos. ¿Por qué no vamos al Jordán a cortar madera para edificar una casa? Cada vez que usted quiere edificar algo, cada vez que usted quiere ensancharse, cada vez que usted quiera agrandar algo, también las dificultades van a venir a tu vida. Por eso este es un tiempo favorable para la iglesia. ¿Por qué? Porque en medio de una pandemia, porque en medio de una situación en el mundo, porque en medio de problemas en todo el continente, hay una iglesia que sigue de pie, hay una iglesia que sigue avanzando, hay una iglesia que no se detiene, hay una iglesia que sigue creciendo, hay una iglesia que se sigue ensanchando, hay una iglesia que nada la puede detener. Puede detener tal vez a una economía, pueden detener los bancos, pueden detener las naciones, pero a la iglesia de Cristo nunca en la historia de la humanidad la pudieron detener. ¿Qué te quiero decir? Que a tu casa nadie la va a detener, que a tu vida nadie la va a detener, que a tu llamado nadie lo podrá detener. Yo pensaba que usted iba a celebrar, que te estoy diciendo que Jehová sigue peleando por tu vida, sigue peleando por tu casa y sigue caminando junto a ti hasta cumplir ese destino de gloria en tu vida. Nadie lo va a detener. Hay tres lo creyeron. Nadie te va a detener. Si Jehová va conmigo, nadie me va a detener. Es interesante esta historia, ver cómo este joven, en el cual el relato cuenta que perdió una hacha. Es interesante algo importante en la historia, y es cuando dijeron: cada uno cortará una viga. Cada uno era encargado de algo importante que se iba a construir. Cada uno tenía que cortar un árbol, cortar una viga, y ese era el trabajo para que esa casa sea construida, sea extendida y sea ensanchada. Si hay algo que la iglesia tiene que entender, por favor, escuche, preste atención a esto, es que cada uno que ocupa un lugar en esta casa es importante para el reino de los cielos. Cada uno de los que estamos aquí, nuestra obligación es cortar nuestra viga para la casa. Cada uno de los que estamos aquí es sumar algo para que nuestra casa sea salva. Cada uno de los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de seguir ensanchando nuestro hogar. Y acá el hogar aplica a la iglesia. Acá el hogar aplica el llamado. Aquí el hogar aplica lo espiritual. Te estoy hablando espiritualmente. Cada uno de los que estamos aquí somos los encargados de ensanchar nuestra tienda. Prepárate, le dijo Dios a Israel: extiende las cuerdas, ensancha la casa, alarga las ventanas, porque tengo algo grande para tu vida. Usted y yo no podemos seguir de brazos cruzados esperando que el Señor ensanche tu casa. No, todo lo contrario, usted es el encargado de que su
sus hijos sean salvos, de que su matrimonio cambie, de que su economía avance. Usted es el encargado de mostrar la gloria de Dios en su vida. Yo no sé si alguien agarra esto, pero yo le vine a hablar a gente responsable que se va a hacer cargo de mostrar la gloria de Dios en su casa. Dice que este joven fue a cortar ese árbol, esa viga, esa madera junto al Jordán. Todos querían ir con Eliseo, ya conocían a su maestro. Era el que le quitó el veneno a la comida y pudieron salvarse todos. Era aquel que oró y mostró la sobreabundancia sobre la escuela, y todos podían ver que era el hombre donde ellos en cada momento debían de acudir. Si hay algo que usted tiene que entender en este tiempo, es que tiene que saber a quién acudir en este tiempo. Tu ayuda y mi ayuda no viene de esta tierra. Tu ayuda y mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu ayuda y mi ayuda no viene de nadie que nos rodea. Tu ayuda y mi ayuda viene de Jehová de los ejércitos. Ellos sabían quién era Eliseo. Por eso le dijeron, pastora, le dijeron, maestro, profeta, ven con nosotros, acompáñanos. Quiero que vengan con nosotros. La Biblia relata la historia que este joven se subió a un árbol y en una oportunidad estaba cortando su viga. Dice la Biblia, relata las escrituras, que cuando él cortaba ese árbol, esa hacha salió de su cabo y cayó al Jordán. Me llama poderosamente la atención que cada vez, escuche esto, cada vez que un hijo de Dios tiene un plan y tiene un propósito y se sale del camino, de la voluntad o del diseño del Señor, es como que tu vida y mi vida nos hundimos. Es como que tu vida y mi vida ya no tiene sentido. Es como que tu vida y mi vida caen en un pozo. Pero yo vengo a traer un rema que va tal vez a cambiar la mentalidad de tu casa, de tu vida. Que todo lo que tiene peso siempre se va a hundir. Que todo lo que trae peso siempre se va a hundir. Hay cosas que usted tiene que entender, que el Señor depositó en tu vida peso de gloria. Hay cosas que usted tiene que entender, que muchas veces es necesario hundirse. Muchas veces es necesario hundirse. Muchas veces es necesario llorar. Muchas veces es necesario caer tal vez en soledad. Muchas veces es necesario estar como en el fondo de la mar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre quiere tenerte en profundidades de un mar, de una habitación, de una casa, de intimidad, de secreto. Siempre te quiere tener en lo más profundo de su presencia. Porque lo liviano flota y es superficial. Ay, escucha esto. Lo liviano, Eugie, flota, es superficial. Aleluya. Pero lo que tiene peso siempre va a buscar hundirse. Se fueron 10 ahí. Lo que tiene peso siempre es como que se va a hundir. El diablo pensó que a José estaba terminando con su vida, lo metió en el fondo de un pozo. José era un hombre de peso. Sus hermanos vivían superficialmente. Por eso sus hermanos se quedaron al nivel de la tierra. José cayó en el pozo, pero luego iba a ser puesto sobre su casa, sobre sus vidas, sobre su tierra, sobre su generación, porque había un plan. Porque cada hombre que cae y tiene un plan de Dios siempre se va a levantar, siempre se va a levantar. Lo que tiene peso siempre va a buscar hundirse. Se va a hundir. Facundo era hierro, era una hacha. Romy era una hacha. Se iba a hundir. Se iba a hundir. Él no iba a poder cortar, este joven, la viga importante para la edificación de su casa.
En este tiempo el diablo te hizo pensar que mientras te mantenga hundido, tú no vas a poder edificar. Pero yo le vine a hablar a una generación de Nehemías que cuando ve fuego, que cuando ve problemas, que cuando ve guerra, ay, yo no sé a quién le vine a predicar, es cuando más se levanta a batallar, es cuando más se levanta a pelear. Yo le vengo a predicar a esta generación que verá la gloria de Dios en su casa. El diablo te hace pensar que te vas a quedar en el fondo de la mar. El diablo te hace pensar que ya te hundió tu sueño, hundió tu llamado, hundió tu diseño. El hacha representa el Espíritu Santo de Dios. El filo de la hacha representa una espada. La espada representa la palabra. Si hay algo que el diablo quiere quitarte es la palabra. Porque no hay nada, escuche esto, tal vez usted pierde el filo de su hacha y no pueda cortar en lo natural, pero el filo del Espíritu Santo hasta el mismo infierno lo puede cortar. Por eso que Él quiere quitarte ese instrumento, Él quiere quitarte esa arma poderosa. Él quiere hacerte pensar que ya estás hundido, estás acabado. Pero lo que el diablo no sabe, que aunque hunda tu casa, aunque hunda tu economía, aunque quiera perder tu economía, aunque quiera destruir tu casa, donde hay voluntad, siempre va a salir a flote la palabra. La palabra no se puede ahogar. Se puede hundir un barco, se puede perder un submarino, pero la palabra de Dios nadie la puede hundir. Su palabra es viva, su palabra es eficaz y su palabra tiene poder. Nada. Este joven se preocupó, se afligió. Sabe que cuando algo no tiene peso flota y queda en la superficie. Se terminó de cosas superficiales en nuestras vidas. Ay, pensaba que me iba a acompañar en esto. Se terminaron las cosas superficiales en nuestras vidas. Lo que no tiene peso queda en la superficie. Por no tener peso, porque tal vez no está siendo diseñado para profundidades. Pero usted y yo fuimos diseñados para las profundidades. Usted me dirá, pastor, que tengo que ir a un mar. No, métase en su habitación. Pastor, ¿de qué profundidades? Hasta sumergirte. Sumergirte aplica a que seas tapado todo tu cuerpo. Sumergirte significa, pastora, que no puedes estar a un nivel ni superficial ni natural. Por eso el Señor está buscando gente que se sumerja en su presencia. Esta escuela iba a ser ensanchada porque Dios tenía cosas grandes para esta escuela. Esta casa tiene que ser sumergida porque Dios tiene cosas grandes para esta casa. Tu casa, ahí donde estás mirando esta transmisión, es necesario que sea sumergida porque Dios tiene cosas grandes para tu casa. El que tiene un plan nunca va a morir ahogado. El que tiene un diseño celestial jamás va a morir ahogado. El cual recibió una palabra a favor de su vida, de su casa, nunca va a terminar hundido. Pedro fue alguien que experimentó hundirse. Pedro fue alguien que experimentó caminar en el mar. Tal vez era una hacha que en una ocasión bajó de la barca cuando el Señor lo mandó a llamar. La Biblia dice que Pedro se hundía. Ese hombre que negó al Señor, ese hombre impulsivo, ese hombre que tal vez reaccionaba naturalmente, carnalmente,
Ese hombre que iba a negar a su maestro, en una oportunidad se estaba hundiendo. Pero la Biblia dice que ahí estaba Jesucristo. Y cuando él se hundía, él gritó a su maestro y le dijo: Señor, sálvame, ayúdame. Este joven se hundió su hacha. Esa hacha representaba el diseño de su vida. Esa hacha representaba el diseño de su llamado. Esa hacha ni siquiera era de él, era prestada, no le pertenecía. La Biblia dice que cuando Pedro se hundía, llamó a Jesús. La escritura en Segunda de Reyes dice que cuando se le hundió el hacha a este joven, llamó al profeta. ¿Qué te quiero decir? Que tienes que empezar a ir a la persona correcta. Tienes que empezar a buscar la ayuda en el lugar correcto. Tienes que empezar a buscar la ayuda en el momento correcto. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que meterse en las profundidades del Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que buscar mayor a su presencia. Este es el tiempo donde la iglesia se tiene que sumergir hasta no poder respirar, hasta depender de Él, hasta que usted diga: me falta el aire, ya no puedo respirar. Es ahí donde el Espíritu Santo sacará a flote tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos, tu economía. Todo lo que Dios dijo de ti, Él lo sacará. Vamos, déselo a Él, vamos. Cuando algo tiene peso, siempre que cae va a la profundidad. Muchas veces es necesario caer, y tome con pinza esto. Y no me refiero a pecar. Es necesario caer en la presencia del Señor, caer arrodillados en su presencia. Es necesario porque cuando tú portas un peso de gloria, ese peso también te sumerge. Aunque quieras huir de la presencia, Él te va a sumergir. No quiero entrar en un tema que no es la prédica, pero mire la vida de Jonás. Siempre te va a llevar al lugar donde Él te quiere llevar. Siempre te va a meter en el lugar que Él te quiere meter. Tu problema no es tuyo. Tu problema es el diseño de ver la gloria de Dios en este tiempo sobre tu vida, sobre tu casa. Esta pandemia no es mala. Esta pandemia es buena, porque está mostrando a la gente que permanece en la superficie y la gente que buscó profundidad. En palabras sería, esto va de yapa de la prédica, que el Señor ya está preparando su iglesia. La primer fila nos vamos con Cristo. Voy a volver a soltar esto. El Señor está preparando su iglesia y está separando la cizaña del trigo. Ay, Dios mío. Lo carnal de lo espiritual, lo superficial de lo profundo. Él está preparando una iglesia que sea dependiente de Él. Una iglesia dependiente de Él siempre va a habitar profundidades. Cuando tú pierdes la visión para lo que fuiste llamado, si algo se pierde o algo se cae, no tienes la capacidad espiritual para encontrarlo. Necesitas volver al origen, buscar la presencia, meterte en profundidades y encontrarlo. Cada vez que algo se pierde en el mar, tiene que venir alguien especializado en profundidades, porque nadie desde la superficie lo puede encontrar. Necesita volver a la profundidad,
a la intimidad, tal vez a la oscuridad. Y la oscuridad aquí no aplica tiniebla de infierno, aplica relación y aplica secreto. Volver a la intimidad, volver al secreto, volver a ese tiempo de soledad. Necesitamos empezar a volvernos esos buceadores espirituales, que no andemos buscando cosas superficiales, que no andemos caminando solamente queriendo encontrar lo que vemos, sino que empecemos a entender que necesitamos meternos en las profundidades para encontrar el verdadero diseño para tu vida. Ahí estaba este joven preocupado. La Biblia dice que cuando Pedro se hundía, en lo natural diríamos, se va a hundir el que pecó, se va a hundir el carácter malo, se va a hundir el negador, se va a hundir el explosivo, se va a hundir. Pero fíjese, y aquí está donde aplica, donde el Señor nunca va a permitir que tú te hundas. Porque usted y yo portamos una palabra y un diseño y un destino de gloria. Pedro era un hombre que necesitaba mostrar la gloria de Dios en la tierra. El Señor tenía un destino con él. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que el Señor jamás iba a permitir que Pedro se hunda. Se hundió, pero Él lo salvó. Se hundió, pero Él lo rescató. Se hundió, pero Él extendió su mano. Pedro era aquel que iba a tener que con su sombra sanar. Pedro era aquel que se le iba a hacer frente a todos los religiosos. Pedro era aquel que iba a predicar y miles de personas se iban a salvar. ¿Qué te quiero decir en esta tarde? Si te sientes que estás en un pozo, si te sientes que estás caído, si te sientes que estás olvidado, levántate, dile al Espíritu Santo: aquí estoy, ayúdame, sálvame, levántame, porque Dios tiene preparado un destino de gloria para tu vida. Yo pensaba que alguien iba a agarrar esto. Aunque te sientas abandonado, aunque te sientas en un pozo, Él tiene preparado un destino. Tu casa no se va a hundir. Tu ministerio no se va a hundir. Tu iglesia no se va a hundir. Tus hijos no se van a hundir. Yo estoy viendo como que hay cosas que están flotando. Yo veo cosas que flotan. Yo veo gente que se está encendiendo. Yo veo gente que está agarrando la palabra y dijo: ay, yo me sentía el peor, pero ahora el pastor está diciendo que Dios tiene un destino de gloria para mi vida. Ay, yo me sentí el que no me tenían en cuenta. Yo veo como hay cosas que están flotando. Yo veo como hay cosas que tenían un gran peso, que parecía que no te... Ay, Dios mío, me está... Esta mañana no me podía levantar de mi cama. Esta mañana no me podía levantar. Era un dolor muy fuerte en mi nuca. Era un dolor muy fuerte en mi columna. No podía caminar. Le dije a la pastora: pastora, me siento mal. No estoy bien. Ahora estoy entendiendo que había un peso de gloria. Ahora estoy entendiendo que algo se quería hundir, pero ahora comprendo que el Señor me está diciendo: flota, Ismael, levántate, 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 prepárate Allá hay gente que está entendiendo que se tiene que poner de pie. Allá hay gente que se está entendiendo. Sana, hijo, sana. Te sentías en el pozo, pero ponte de pie a celebrar que el Señor te viene a rescatar.
que tiene peso cae y se sumerge, y siempre llegará a la profundidad. Y si hay algo que necesitamos en este tiempo es sumergirnos en los ríos de Dios. Présteme 5 minutos, ahí terminamos. Necesitamos sumergirnos en los ríos de Dios. Cada hombre que fue empujado con violencia, cada hombre que fue empujado para nosotros a un vacío, lo único que hicieron fue adelantar lo que Dios iba a hacer en nuestras vidas. Escuche esto: el sumergirte te hace volver a flote y te hace regresar distinto. Puedes caer en un río, puedes caer en un pozo, puedes caer en una soledad. Le habla a alguien que está hablando con la autoridad que Dios me dio porque lo viví. Puedes caer en un pozo enfermo de muerte, puedes caer en un pozo empujado violentamente, puedes caer en la mayor necesidad. Pero tengo noticias para tu vida. El día que salgas a flote, el día que el Espíritu Santo te extienda su mano y te levante, te vas a alimentar una mujer distinta. No, yo no sé si aquí hay mujeres violentas, pero te estoy diciendo que lo que antes te hacía daño, ahora no solo le va a hacer frente, sino que lo vas a vencer. Ay, yo no sé a qué mujer le vine a predicar, pero escuche esto: cuando tú sales de esa necesidad a través del Espíritu Santo, cuando Él te ve en lo profundo, llega un momento que el mar tiene tanta profundidad que puede matar a las personas. Cuando Dios ya te ve en lo profundo, y cuando Dios muchas veces ve que te falta el aire, que te falta las fuerzas, que te falta el aliento, es cuando el Señor va a venir a tu encuentro. Va a extender tu mano y te va a levantar. Y vengo a profetizarte que cuando yo no sé si usted cree en profecía, pero vengo a soltar lo que estoy viendo ahora. Que cuando tú te levantas una mujer distinta. Te digo que cuando tú te levantas un hombre distinto. Te estoy diciendo que cuando tú te levantes, tu casa será distinta, tu casa será transformada, tu casa verá la gloria de Dios. Todo lo que tenga un diseño y un propósito. ¿Cuántos tienen un diseño y un propósito? Vamos, ¿cuántos tienen un diseño y un propósito? Todo lo que tenga un diseño y un propósito divino, nunca quedará enterrado. Todo aquel que tenga un propósito y un diseño divino no va a terminar en derrota, no va a terminar en ruinas. No lo va a hacer. A José quisieron enterrarlo, pero José permaneció en el propósito. Pero José permaneció en ese pozo. José cumplió el propósito de Dios. Él permaneció. Lo empujaron, cayó en ese pozo, pero él permaneció. Él sabía quién lo había llamado. Él sabía que verdaderamente aquel que hablaba con él era Dios. Sabe que muchas veces necesita la profundidad para entender lo que Dios te quiere hablar. Porque hay personas que Dios le habla, pero caminan en lo superficial. Voy a volver a soltar esto. Hay personas que necesitan caer en las profundidades para entender lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Porque hay personas que reciben el diseño, pero caminan superficialmente, a tal punto que José necesitó caer en un pozo, estar preso para entender lo que él portaba. Porque cuando él era joven, cuando él fue a contarle a su padre y a sus hermanos los sueños, él no entendía, él no se daba cuenta que tenía esa revelación para revelar los sueños. Por eso él fue a contarlo. Por eso hay gente que a veces Dios le da algo, lo va a contar. Escuche esto, escuche
escuche esto. Por eso hay gente que va, Ani, vas, le cuentas el sueño, le dices lo que quiere hacer, va, le cuenta lo que anhelas hacer, y ellos lo que hacen, te empujan con violencia, te meten en un pozo, pero no se dan cuenta que son la ayuda del cielo, porque ese pozo me hará revelar el diseño eterno para mi vida. Aquí hay gente que no entiende lo que está pasando, pero lo que está pasando solamente es para que en esta semana, no, yo voy a profetizar, para que en esta semana veas la gloria de Dios en tus hijos, en tu familia, en tu casa, en tu economía. Es necesario caer en profundidades para ver que verdaderamente Dios está con ustedes. Es necesario experimentar. José no sabía interpretar sueños, por eso pidió ayuda. Pero cuando él estuvo en la cárcel, en las profundidades, tal vez en un pozo, él empezó a interpretar los sueños. El diseño de José era que él pueda gobernar. El diseño de tu vida y de la mía es que seamos gobernadores de nuestras vidas y de nuestras casas. Nada te va a llevar. A José fue necesario que lo empujen a ese pozo, que se meta en esa profundidad, para que luego él pueda revelar. Dice la Biblia que donde él estaba todo era bendecido. Ese Pedro que fue rescatado de las profundidades por Cristo, donde Pedro pisaba, luego de ser lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que Pedro empezó a caminar y la gente se sanaba. Pedro era un hombre que portaba autoridad. Ahora Pedro predicaba. Ese hombre que negó a Jesús ahora predicaba. El libro de Joel lo decía, los profetas lo decían, Salmo hablaba de lo que iba a pasar con Judas. Pedro empieza a ser alguien distinto cuando recuperó el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en su vida. ¿Qué te quiero decir? Que tú vas a empezar a ser distinta. Vas a salir de esa profundidad, vas a salir de ese pozo cuando el Espíritu Santo empiece a gobernar tu vida. Hay un diseño. El diseño de la hacha era que tenga un cabo de madera. El diseño de la hacha no puede trabajar sin cabo. Nadie puede cortar nada sin cabo. La gente de campo sabe que lo importante es el cabo. Si la hacha no está bien puesta en su cabo, el hacha se va a perder. La madera me habla de intimidad. La madera me habla de Espíritu Santo. La madera me habla de oración. La madera me habla de fuego. Quiere decir que tu hacha muchas veces se pierde porque le falta madera, porque le falta búsqueda, porque le falta esa intimidad. Pero yo le vengo a hablar a una iglesia, le vengo a hablar a una iglesia que desde hoy se va a levantar con ese fuego del Espíritu Santo, y lo que había perdido lo va a recuperar. ¿Dónde está la gente que va a recuperar lo que había perdido? ¿Dónde está la gente que va a recuperar lo que se había perdido? Muchos dicen, maestro, me hago cargo de esto. Muchos dicen que Eliseo tiró el palo. Y aquí se van a enojar varios. Ay, Dios mío. Que caminan bajo doctrinas, pero le falta la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe, maestro? Esta mañana cuando meditaba en ese tiempo de dolor, en ese tiempo de aflicción, el Espíritu me mostraba que Eliseo nunca tiró el palo. Yo la llamé a la pastora, la vamos a hacer cargo también a la pastora. Le dije, pastora, Dios me está mostrando esto. Yo nunca vi esto. Si Eliseo tiraba el palo, él podría haber levantado el hacha. Como un hombre de autoridad le podría haber devuelto el hacha, la identidad, el diseño y la autoridad a ese joven, porque él era el único autorizado a entregar autoridad. Es por eso que a él lo llevaban. Vamos,
tienes que venir con nosotros. El Espíritu me mostraba que Eliseo metió el palo y el hacha se acopló al mango de ese palo. El Espíritu me mostraba que él nunca soltó ese palo, porque el diseño del hacha es que siempre vaya encavada. El diseño de esta iglesia es que siempre tenga un mentor que tenga un manto, un mango, una palo, una madera preparada para que ustedes que representan el hacha siempre tengan el diseño correcto. El Espíritu me mostraba que en un tiempo en Israel lo que se había perdido eran las personas que trabajaban con los hierros. Eran los herreros, porque los herreros preparaban las armas, porque los herreros trabajaban con el hierro. Romy, este joven se preocupaba porque el hierro era muy importante. El hierro para ellos en ese tiempo tenía que tener mucho dinero. Tenías que ser alguien importante para tener hierro, porque no cualquiera tenía hierro, porque era una arma poderosa. Por eso le vengo a hablar a la iglesia de Reforma que es necesario que porte un hierro importante, que es necesario que usted porte al Espíritu Santo de Dios. Es importante que usted entienda que lo que a usted le dio es algo con mucho valor. No cualquiera lo puede tener, no cualquiera lo puede usar, no cualquiera lo puede ministrar, no cualquiera lo puede portar. La Biblia dice que Israel tenía escasez de herreros. Y el Espíritu me dijo: Ismael, el profeta era como un herrero, era el preparado, era el diseñado, era aquel que iba a entregar las armas. El profeta, esta escuela de profeta no era una escuela para aprender los nombres, ni los números de documentos, ni los colores. Era una escuela que era preparada para diseñar una generación poderosa. Si hay algo que la escuela profética en este tiempo tiene que preparar, no es profeta para profetizar, es gente poderosa que por del Espíritu Santo de tomó un palo, lo introdujo en ese lugar. ¿Alguien quiso sacar algo alguna vez del agua? Es imposible sacar algo con un palo y con la misma mano agarrarlo, ¿verdad? Profeta introdujo el palo, pastora, lo metió en el agua. Estoy hablando de un hombre que le devolvió la vida a un niño. Estoy hablando de un hombre que hizo milagros sobrenaturales poderosos. ¿Qué era para él volver a entregar el diseño? ¿Qué era para él si él portaba el poder del Espíritu del cielo? Él metió el palo, llegó hasta ese. Por eso él preguntó: ¿dónde está? ¿Dónde se perdió? ¿Dónde está? Hay herreros que en este tiempo que aplican a pastores, líderes, apóstoles, profetas, que no es la necesidad de estar buscando que se llenen las iglesias, sino de buscar a aquellos que se están perdiendo. El trabajo del herrero es algo muy importante. Es preparar que una generación siempre tenga armas. Por eso te estoy preparando como herrero de esta casa, a través de la autoridad del Espíritu Santo, para que lo que has perdido lo vuelvas a recuperar. Tú sabes dónde lo perdiste, tú sabes dónde cayó, tú sabes dónde lo perdiste, tú sabes dónde lo entregaste. Usted sabe de lo que yo le estoy hablando, pero el Espíritu Santo me dice que lo que has perdido lo vas a recuperar. Aleluya. Entonces Eliseo metió ese palo. Se puede. El hacha se encabó en ese palo. Él levantó y le dijo: tómala. Si hay algo que hoy un líder que porta el Espíritu Santo de Dios te tiene que entregar, son armas para que usted se prepare para la batalla.
Usted es necesario que vaya al lugar correcto. Es necesario que busque al profeta. El profeta representaba el poder de Dios en la tierra. Es necesario que usted tenga el contacto hoy con el poder de Dios. Es necesario que usted tenga el contacto con el Espíritu Santo de Dios. Estos jóvenes dijeron: ¿a dónde iremos? Iremos al profeta. Este hombre sabía de peso. Este hombre entendía de peso. Él sabía lo que representaba el hacha en ese momento. Este joven se iba a quedar sin su diseño. La Biblia no lo dice, pero yo sé que este joven, luego de haberlo recuperado, subió al árbol y volvió a cortar hasta que la viga se cortó y hasta que pudieron llevar esa viga al campamento y terminar con el diseño que Dios había predestinado para su vida. Vas a terminar lo que empezaste. Vas a terminar lo que empezaste. Vas a terminar lo que empezaste. Vas a Vamos, póngase de pie, vamos, vamos. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, 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 Señor. Su mano, vamos, dígalo: inúndame. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, 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 Señor. Ese diseño de ese joven era tan poderoso porque él portaba ese peso profético. Déjeme decirle que el peso profético en una casa ha sido diseñado para dar vida. El peso profético de una casa ha sido diseñado para entregar vida. Donde hay peso profético hay vida. Donde hay peso profético todo reverdece. Donde hay peso profético todo resucita. Así que le vengo a hablar a los profetas de esta casa. Tu casa va a reverdecer. Tu llamado va a reverdecer. Tu hogar tiene vida. Por eso Eliseo entendía del peso, Romina. Por eso Eliseo entendía del peso, que el peso profético resucita, que el peso profético da vida. Porque cuando el hijo de la tsunamita había muerto, el hijo de la tsunamita estaba muerto, lo metieron en la profundidad del aposento, lo metieron en la profundidad de la habitación del profeta. Y la Biblia dice que cuando Eliseo llegó y vio al niño muerto, y él dijo: yo porto peso de gloria, yo porto peso de milagro. Entonces el profeta se tiró encima del niño y este niño resucitó. ¿Qué te quiero decir? Que esta casa va a hacer resucitar tu oración, tu llamado, tu vida, tu... Inúndanos, inúndanos. Está resucitando tu oración, está resucitando tu clamor. Algo está saliendo a la superficie. Vamos, vamos.